A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos al programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el Ministerio de Predicación en Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Ama a Dios de corazón, dice el hombre, te amo, eres tú mi amor, también yo lo he dicho, yo te amo, mas he comprendido cuando Cristo dijo te amo. Ama a Dios. Cristo dice, sabes cuánto te amo, cuando mueren las hijos de corazón. Díceme el maestro, voz de dulce son, yo te amo, yo te amo. Ama Dios, ama Dios, ama Dios de corazón, ama Dios de corazón, ama Dios, oh Dios. Dios es amor. Nadie ha amado nunca cual Jesús amó. Todas las angustias y el dolor quitó para darme la esperanza celestial. Lo amo. En su amor no hay penas más felicidad, milagrosa obra del Señor. Señor en mí, para siempre viva en mí tu dulce amor. Oh Cristo. Ama
Bienvenidos a un nuevo programa en espíritu y en verdad. Gracias a Dios podemos nuevamente estar aquí acompañándolos a cada uno de ustedes en esta hora que tenemos de programa, donde alabaremos a nuestro Dios, donde escucharemos la palabra y también escucharemos saludos que nos han enviado en el día de hoy. Esperamos que este programa también sirva para entregar paz, tranquilidad a cada uno de sus corazones por medio de las alabanzas, por medio también de la palabra. Esperemos que también sea de bendición para cada uno de ustedes, tanto hermanos como también aquellos que nos están escuchando. Vamos a dar entonces desde ya inicio a nuestro programa y lo vamos a hacer con el informe de nuestra hermana Angélica que nos entrega semana a semana. Adelante con nuestra hermana Angélica. El Señor les bendiga en este día. La realidad que nos está tocando vivir en nuestros países en lo que va corrido del año está resultando ser una oportunidad desde el punto de vista espiritual. No nos referimos solamente a la crisis sanitaria específicamente atribuida al coronavirus, sino también en el caso de nuestro país, Chile, a factores que ya venían desencadenando inquietud, ansiedad e incertidumbre desde octubre del año pasado. Eso también ocurrió en países como Ecuador y Colombia, e incluso Argentina, si refrescamos la memoria. En marzo nos aprestábamos en realidad a un escenario que se vaticinaba muy violento para Chile. Se esperaba una mayor radicalización e inestabilidad política y económica. Pero la emergencia de los primeros casos de coronavirus en Asia y Europa centró la atención de todos los medios en una pandemia que presagiaba una crisis sanitaria, una saturación de los sistemas de salud y miles de casos de enfermedad e incluso de muerte. A 3 meses de desatada la pandemia, se ha generado ya a nivel mundial una, podríamos decir, segunda pandemia en nuestra sociedad, que es la generada por el temor a una recesión económica sin precedentes, mayor que la de 1929. Ya se están contemplando sus primeras expresiones en el creciente desempleo, que en el caso de Chile ya ha superado los 2 dígitos, alcanzando un 15% según cifras oficiales, las solicitudes de quiebra de empresas otrora poderosas, como la TAM, y se esperan otras en breve, la escasa producción económica, que ha generado reducción del flujo de dinero y por lo tanto falta de capital para mantener puestos de trabajo en la manufactura, el comercio y los servicios. Los medios alternativos, fundamentalmente en redes sociales, críticos a la prensa oficial, denuncian por otra parte la manipulación de información que se está llevando a cabo debido a intereses eminentemente corporativos de las élites y de organismos internacionales, en pos de una agenda globalista que pocos podrían intentar desmentir. Las iglesias cristianas no nos encontramos ajenas a esta agenda, entendiendo la filosofía que las guía, que no es precisamente humanitaria y provida. En fin, en medio de este verdadero proceso histórico de los últimos tiempos, ya prefigurado en la palabra de Dios, nuestras congregaciones están teniendo la oportunidad de profundizar en distintos estudios bíblicos y en una más frecuente reunión cada semana en cultos mediante plataformas virtuales, de que tenemos señales inequívocas de esta convulsión para la Iglesia de Cristo y para un tiempo de arrepentimiento y de estar muy vigilantes a las señales proféticas. En este sentido, esta crisis mundial está confirmándose como un tiempo de gracia y preparación espiritual para cada uno de nosotros, nuestras congregaciones y respectivas misiones. En cuanto a noticias producidas en los últimos días de interés para la Iglesia de Cristo, hemos sabido de la promoción a la presencia del Señor de varios hermanos conocidos, queridos siervos, entre ellos el Dr. James Fields, superintendente general de la Conferencia General de la Iglesia Evangélica Metodista de Estados Unidos, del pastor Ray McMahon, de la misma misión, de los pastores peruanos Jorge Pérez Marín, de Lima, y Manuel Flores, de Iquitos, como también del pastor Daniel Garlic, de la Iglesia Bíblica Bautista. Oramos principalmente por el consuelo para sus respectivas familias y además por el necesario sustento económico que ellas necesitarán como consecuencia de esta pérdida de sus seres queridos.
necesitamos enfatizar también en la oración por tantos otros hermanos en Cristo que se encuentran afectados en su salud física, como la hermana Anita Vázquez de la Iglesia Metodista Independiente de Temuco, tras su reciente intervención quirúrgica, por el pastor Austin Gardner de la Misión Bautista, quien se encuentra grave en la unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía agravada por la COVID-19, por el pastor Víctor Montejo Morán de Perú, por su condición de gravedad, por el pastor Pascual Quesada de Chillán y hermanos de la Iglesia Presbiteriana en Santiago, principalmente por fortaleza espiritual y restablecimiento físico, así como para sus familias, para que su comunión con el Señor sea aún mayor. Hermanos, multipliquemos nuestra oración al Dios Todopoderoso para que este tiempo sea específicamente fructífero en la evangelización, persona a persona o por medios virtuales, para que las almas reconozcan su necesidad de un Salvador, que es la principal garantía de la salud y salvación verdaderas, que es la espiritual. Los tiempos que se avecinan a nivel global demandarán mucha entereza personal, y esa solo se puede obtener si estamos sujetos a la verdadera vida, a la fuente de vida eterna, al pan del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor atienda nuestras solicitudes y responda en su sola sabiduría y soberanía. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Agradecemos a nuestra hermana Angélica por el completísimo informe que nos entrega sin duda semana a semana. Nos queda una gran tarea como hijos de Dios, el continuar y redoblar nuestros esfuerzos en la oración, orar los unos por los otros, orar por aquellos que aún no conocen a Cristo en su corazón y orar por todos aquellos que están pasando necesidad. Hemos visto y hemos sido testigos claramente de lo que hoy en día el mundo entero está pasando. Y es también un llamado de atención para cada uno de sus hijos que el reloj de la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está llegando a su fin. Y es por eso que nosotros también debemos de estar listos. Vamos a escuchar una alabanza antes de pasar también a escuchar un saludo que nos ha llegado el día de hoy. Cuando brilla el sol sobre mi día, cantaré a ti. Cuando me sorprendan las estrellas,
Acabábamos de escuchar el himno Cantaré a ti en la voz del coro de jóvenes de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista. Sin lugar a dudas, una hermosa alabanza y sin lugar a dudas también unas hermosas voces de nuestros jóvenes. Vamos ahora a escuchar un saludo que nos han enviado desde Colombia con la hermana Alexandra. Así que vamos a escuchar a nuestra hermana. Buenas tardes, hermanos. Desde Colombia les enviamos un fraternal saludo, mi esposo Cristian Vélez, mi familia y quien les habla, la hermana Alexandra Molina. Estando plenamente convencidos de que la palabra de Dios es nuestro único escudo y nos da la valentía para seguir con fortaleza en este peregrinaje de la vida que nos corresponde vivir. Les dejamos con este saludo meditando en que hoy más que nunca necesitamos esperar pacientemente en nuestro Dios. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. El día de hoy hemos recibido un saludo muy especial. Es del pastor Juan Hoyos, que ha querido hacerse presente el día de hoy, saludando a cada uno de quienes escuchan la radio. Y es por eso que vamos a dejar su saludo y le vamos a pedir también a nuestro pastor Juan Hoyos que también nos dirija en una oración por todos los motivos que ya hemos mencionado y también por todo lo que ha de venir. Entonces escuchamos el saludo de nuestro pastor y también nuestro pastor nos dirige en una oración. Muy buenos días, estimados hermanos de la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Les habla el pastor Juan Hoyos desde la ciudad de Iquitos, Perú. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Gracias al Señor por poder saludarles por este medio. Y en el nombre del Señor, pues les envío un caluroso saludo. Amados hermanos, que Dios les bendiga cada día en su vida, en crecimiento espiritual, en conocimiento de su voluntad. Y asimismo que les proteja, les guarde en estos tiempos de pandemia. Un saludo especial para todos los pastores de la Iglesia Metodista Independiente y para todas las congregaciones a lo largo y ancho de Chile. Desde Iquitos, Perú, pues les saluda a su hermano Juan, pastor, y yo quiero dar gracias al Señor porque ustedes han estado orando mucho por mi salud, como por la salud de mi esposa, de mis hermanas que hemos estado afectados por el COVID, como también por la salud de muchos hermanos acá en Iquitos. Por la gracia de Dios ahora estamos en franca recuperación. Y también quiero decirles una buena noticia. Según las autoridades sanitarias, el contagio, las muertes, la incidencia del COVID ha llegado a la meseta y al pico y a la meseta. Estamos en la meseta y han descendido los contagios y las muertes. Los hospitales están más aliviados. Los doctores ahora pueden ya salir a visitar las provincias donde ahora el COVID está llegando y haciendo muchos estragos. Entonces, amados hermanos, gracias a Dios por su misericordia y porque Él es un Dios maravilloso, soberano, un Dios que oye las oraciones de su pueblo, que contesta las oraciones de su pueblo, que contesta las oraciones de los justos. Gracias, amados hermanos. Un fraternal saludo desde aquí y pronto estaré nuevamente dando mi testimonio cuando tenga otra oportunidad. Un saludo especial para todos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, Dios eterno, Dios santo, Dios justo, Dios verdadero, tú que estás sentado en tu trono soberanamente, y tú, Señor, tienes todo bajo tu control, y a tu diestra está nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo bendito, que nos redimió con su sangre, intercediendo por nosotros, tu pueblo. A ti sea toda la honra, la gloria, el honor, la acción de gracias de nuestra parte. Solo tú eres Dios, oh Dios omnipotente, Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, Dios fiel, piadoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres un Dios que escucha la oración de tu pueblo, Señor. Y nos animamos por eso, porque tú mismo, Padre, por tu palabra nos dices, clama a mí y yo te responderé. En tu palabra nos dice, invócame en el día de la angustia, y yo te oiré, te libraré, y tú me honrarás y pagarás tus votos. Tu palabra nos dice, echa sobre Jehová tu carga, y yo te sustentaré. Nos dice, Señor, que por nada debemos estar afanados, que debemos orar sin cesar. En tus manos están nuestras vidas, en tus manos están nuestros tiempos, en tus manos están todas las cosas. Nada ocurre
por casualidad. Todo está bajo tu santa y divina providencia. Gracias, Señor, por tal confianza que nos das por tu palabra de poder clamar a ti en esta mañana. Quiero orar en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y pedirte por aquellas personas que están en primera línea de combate contra el COVID. Padre, en el nombre de Jesús, perdona los pecados de tu pueblo, los pecados de nuestras naciones, los pecados de nuestras ciudades, porque Señor, solamente tú nos puedes dar ese perdón y la paz que proviene de ese perdón por la sangre de Cristo. Y así con limpia conciencia, con una comunión restablecida, con nada que nos impida, podemos invocarte, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz que logró ese perdón y esa paz, como dice tu palabra, y la justificación y la santificación. Por eso en el nombre de Cristo estamos aquí invocándote por los que están luchando en primera fila, los médicos, las enfermeras, las licenciadas en enfermería, los técnicos en enfermería, los laboratoristas, los que trabajan, Señor, en los hospitales. Tenemos muchos hermanos que son líderes en los hospitales, médicos que están liderando allí en la lucha contra el COVID. Aquí, nuestra hermana Mercy Panduro, directora del hospital regional, el hermano Calampa, director regional. Y también puede ser que en otras partes del mundo estén hijos tuyos liderando en los hospitales, en los centros de salud, esta lucha contra el COVID. Padre, hay muchísimos doctores que ya fallecieron, como también muchísimos que están con las enfermedades en su cuerpo, y por tu amor estás levantando a muchos, Señor, por tu misericordia, se están sanando. Oramos por los hermanos allá en Chile, por las iglesias, para que sigamos en oración, unidos aquí también en Perú y en todo el mundo, tu pueblo, clamando por esas personas que muchos están dándose íntegramente por el bien del prójimo y están llevando el alivio con su conocimiento, usando todo lo que conocen, Padre, y lo que tú les revelas. Gracias, Señor. Oramos por las personas que no te conocen entre los doctores, para que están viendo ellos cómo tú estás haciendo maravillas y ellos puedan doblar sus rodillas ante ti, entregar su corazón. Oramos por las fuerzas armadas, por los policías que también están cuidando el orden interno de la nación, y muchos de ellos están contagiados también con el COVID. Oramos por la sanidad también de ellos, de los enfermos que están en los hospitales sufriendo, Señor. Algunos están quizás en sus últimos momentos, pero como me decía la directora del hospital, aquí estoy viendo milagros. Personas que se estaban muriendo ahora están respondiendo a las terapias, están saliendo del borde de la muerte. Señor, tú haces maravillas. He podido estar en el hospital y oír los gritos desgarradores de las personas que pierden un ser querido. He podido ver en el hospital y ver cómo trabajan, Señor, todos como un equipo. Señor, he podido estar en el hospital y he visto la muerte, cómo tú, Señor, llevas a las personas. Y qué necesidad hay de que tu iglesia esté orando y testificando de tu gran amor para con ellos, para que te busquen en estos momentos. Y sabemos, Padre, que estás haciendo una obra maravillosa en tu iglesia. Estás purificando tu iglesia, estás santificando tu iglesia, preparando tu iglesia como la novia del Cordero que viene pronto a llevar nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Gracias por las consagraciones que hay, por las almas que se están ganando para Cristo, por la gente que está sensibilizada, Señor. También hay gente dura de corazón. Por ellos te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Oh Dios, no nos dejes en estos momentos. Tú eres un Dios fiel. Tú estás en control de todo, Señor. Conforme a tu voluntad, aplasta esta plaga, Señor. Quítala de en medio de nosotros, pero que sea en tu tiempo, porque tú estás obrando, Señor. Si esta plaga no hubiera venido a nuestras ciudades estarían todavía entregadas al vicio, a la corrupción. Nuestras autoridades mismas estarían nadando en la corrupción. Pero vemos ahora que hay contrición de corazón, hay una búsqueda tuya, Señor. Hay oraciones que se están elevando a ti. Te damos gracias por lo que tú haces, Padre. Tú eres grande y maravilloso en hacer las cosas según el consejo de tu voluntad. Padre Santo, gracias porque tú, como a mí y a mi familia, nos has levantado de la enfermedad que nos estaba atacando con fuerza y tal vez entrando a un proceso ya más grave, pero tú has sido tan fiel al tocar corazones, al mover personas para orar y también para intervenir con la salud. Gracias, Señor. Todo esto a ti clamo esta mañana,
juntamente con mis hermanos de la Iglesia Metodista Independiente de Chile, a quienes les amamos en el Señor y oramos también por ellos. Gracias, Padre. Te adoramos, te alabamos por todo lo que tú haces, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro bendito Salvador y Señor. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. En Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió, Quiere ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús, en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. En Jesús hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, hay poder, hay poder, en la sangre que Él vertió. Escuchemos la predicación Sublime Gracia en la voz del pastor David Horta. El primer día del año 1773, en un púlpito, se escuchó el siguiente poema que ilustraba un sermón. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Alguna vez estuve perdido, pero ahora me ha encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Este poema, que fue utilizado y creado por el clérigo y poeta John Newton, a quien por su mediana cultura y amistad con la Iglesia Metodista se le negó por parte de la Iglesia Anglicana ejercer el ministerio hasta bien entrada su vocación, leyó este hermoso poema. Este poema, publicado posteriormente en el año 1779, se transformó en uno de los himnos tradicionales más conocidos por la Iglesia protestante, Amazing Grace. Ha sido cantado millones de veces y citado en las más variadas ocasiones. Fue el himno escogido y popularizado en el Gran Avivamiento de los Estados Unidos. Este hermoso y vivencial poema estaba ligado al intento de comprensión y de exaltación a la naturaleza misericordiosa de Dios, que excede a todo conocimiento, y a la asombrosa doctrina de la gracia, citada emblemáticamente durante el periodo de la Reforma. Pero es poco conocido que junto al poema, John Newton, un pecador que llegó a los pies del Salvador
engrilló el peso de las Sagradas Escrituras, que citaban, por ejemplo, en el libro de la Primera de las Crónicas, capítulo 17, versos 16 y 17, que dice: «Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa que me has traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para más lejos, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios». Porción escritural que destaca la reacción del rey David al anuncio profético de que sería bendecido con herencia eterna por medio del cumplimiento del advenimiento de Jesucristo el Mesías. El rey David, comprendiendo la indignidad de su vida, se pregunta: ¿quién soy yo para recibir esta asombrosa dádiva? Newton era interpretado claramente por la expresión bíblica y la vivencial experiencia de David. Su vida había sido una vida corrupta, tormentosa y absolutamente alejada de Dios, hasta cuando la gracia de Dios obró en su corazón y su alma clamó por dicha misericordia. El mismo sermón contenía aún más porciones inspirativas de las Escrituras, relativas a dicho poema que posteriormente se hizo popular. Por ejemplo, cuando dice: «Alguna vez estuve perdido, pero ahora me ha encontrado», está basado en Lucas, capítulo 15, verso 24, donde dice la Escritura: «Porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado». Así también la estrofa que dice: «Estuve ciego, pero ahora veo», la relacionó con la historia del ciego que testificaba ante los fariseos: «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». La gracia de Dios derramada en nuestros corazones nos hace vivir lo que en teoría medianamente podríamos comprender. Es el engranaje indispensable para la vida consagrada y de renovación permanente. Es la memoria necesaria para recordar nuestra posición frente al Creador y Todopoderoso Dios. En primer término, para entender esto, es importante hablar acerca de cuál es nuestra posición ante Dios y su gracia inefable. Bien, lo señaló la Escritura que inspiró el poema de Newton. Estábamos muertos, perdidos y lejanos de Dios. Esta es la vivencial experiencia de cada uno de aquellos que hemos llegado a las plantas del Señor. Es también la situación o circunstancia en la cual están todos aquellos que están lejanos a la comunión con Dios, aquellos que aún no le han conocido ni han recibido las buenas nuevas del Evangelio. No había nada que hacer por nosotros mismos para disolver tal condición. Estábamos alejados. Aún más entendíamos, al igual que todos aquellos héroes de la fe, que éramos indignos de Dios y de su favor. De ahí que el apóstol Pablo de manera exacta señala a la iglesia de Éfeso: «Y Dios por medio de la misma palabra a nosotros hoy, y de ella recibisteis vosotros, de la gracia, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Cito Efesios 2:1. La posición del hombre ante Dios sin gracia es irremediable, de un fin y destrucción eterna. Esa era nuestra condición, esa es su condición si aún no tiene a Cristo en su corazón. Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. La epístola a los Efesios continúa indicando en el verso 12 y 13 que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Queridos hermanos, y muy especialmente aquellos que, como acabo de señalar, no tienen a Cristo en su corazón, esta porción bíblica
es clarísima. Es clarísima. Sin la gracia de Dios no podríamos tener futuro alguno. Hoy, al igual que ayer, todos los creyentes fieles no debemos olvidar esto. Y es un deber agradecer permanentemente en oración a nuestro Padre Celestial por la manifestación del gran don de su gracia. Hace 503 años ya que la doctrina de la sola gracia resurgió con énfasis, con virtud y potencia en tiempos oscuros en que el estado político religioso de la institución católica romana había ocultado el significado del Evangelio Santo y había pervertido los principios fundamentales del cristianismo histórico. El movimiento de la Reforma Protestante incluyó en el emblema y de las 5 solas a la gracia de Dios. Este lema volvió a recordar y definir el concepto, indicándolo como el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. En solo su gracia. La gracia es lo contrario a salario o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo, eso es compensación. Pero la gracia no tiene que ver nada con méritos u obras personales. Efesios 2:8 cito, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De esto deducimos que efectivamente gracia es el regalo, el don gratuito, el favor no merecido. Querido amigo que aún no tienes a Cristo en tu corazón, este es el regalo que Dios tiene para ti. Salvación gratuita, por medio de la sola gracia de Dios que sobreabundó en Cristo Jesús. Esta es la esencia del Evangelio Santo que hemos heredado y recibido y predicamos. Solo aquel que se reconoce indigno podría recibir y entender tal don. El apóstol Pablo repite, por gracia sois salvos, no por merecerlo, sino por el amor incondicional de Dios. Luego sigue diciendo que por las riquezas de su gracia, Dios muestra bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo anterior nos lleva a confirmar que no hay ni esfuerzo ni obra humana que usted pueda hacer o que yo pudiera haber hecho para alcanzar salvación. No hay método, no hay técnica, no hay estrategia que pueda transformar al hombre. La fe que salva no puede ser producida por el corazón humano. Dios la da solo por gracia. En tercer lugar, quisiera mencionar algunos aspectos relevantes de la gracia de Dios. En primer lugar, y ante que todo, debemos enfatizar que la gracia proviene de Dios. Él es Dios de toda gracia, según nos dice la Escritura en 1 de Pedro 5:10, mientras Santiago 1:17 nos confirma, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En segundo lugar, se debe señalar que la gracia de Dios es la fuente de la obra redentora y de las riquezas espirituales que los creyentes hemos recibido, como, en primer término, la salvación y vida. La palabra del Señor en Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Tito 2:11, escuche, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Esta gracia maravillosa, este don de Dios hacia la humanidad, es para que alcance a todos los hombres.
Dice la Escritura, ante la filosofía, la elocuencia, dice claramente, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Pero así como también somos salvos por la sola gracia de Dios, también hemos sido justificados. Dice la Escritura, mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. La gracia nos otorga salvación y vida para todo aquel que cree. Justificación. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La misma gracia que trae salvación a todos los hombres. Y en tercer lugar, o en tercer término, nuestra vocación. Segunda a Timoteo 1:9, el apóstol le dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestra sorba, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Querido auditor, querido hermano, quiero mencionarles que existe siempre el peligro de pervertir la doctrina de la gracia. Así como todo lo santo y bueno, la doctrina de la gracia corre ese riesgo de ser pervertida por medio del ataque permanente de Satanás a la palabra de Dios. Es pues un deber ejercer apologética, defender la fe, para mantener pura la enseñanza del Evangelio. Ya hemos observado cómo esta doctrina fue sepultada y pervertida en un tiempo de oscuridad en la historia, hasta que fieles hombres fueron guiados para que una vez más resurgiera con fuerza. Hoy el peligro está en lo que sucedió ya en la iglesia de los tiempos apostólicos y que claramente denuncia el libro de Judas. En el verso 3 y 4 al 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Claramente entendemos por lo anterior que el ataque de esos hombres de apariencia cristiana, de teoría y por cierto muy elocuente, no era un ataque hacia la iglesia, estaba dirigida a Dios, a Jesucristo y a la doctrina de la gracia de Dios, que cubría el don precioso de la salvación para todo aquel que se acerca y cree en Jesucristo y le recibe como Salvador. Estos hombres habían pervertido la doctrina, apoyándose en ella para vivir en disolución, o sea, religiosos hipócritas, de gran conocimiento, pero que manipulaban la doctrina de la gracia y vivían según sus propias concupiscencias. Hoy, producto de las nuevas teologías, un mundo lleno de distracciones, una concepción de Dios acomodada a cada persona según su necesidad, vuelve a repetir el mismo peligro de pervertir y manipular tendenciosamente la doctrina de la gracia, causando mucho daño. Muchos hoy creen que la gracia de Dios es solo el perdón permanente de cualquier pecado. Estos viven diciendo, podemos vivir como deseemos, ya que sabemos que si pecamos, pedimos perdón y ya, su gracia nos perdonará.
Para esto, vivir en la gracia significa vivir en libertinajes, libres de la ley. Lamentablemente, esta forma de vida se hace cada vez más popular entre muchos creyentes teóricos, sin compromisos y errados en la fe. La palabra de Dios tiene una advertencia tajante al respecto que dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, 1. Dice: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Al mismo tiempo tiene una respuesta categórica a quienes creen que pueden vivir pervirtiendo irresponsablemente esta doctrina. Pablo pregunta a la congregación de la iglesia en Roma: pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. La respuesta es tajante y absoluta. En ninguna manera. Esto nos lleva a comprender que todo don de Dios implica mayordomía. La gracia debe ser cuidada y sabiamente administrada con responsabilidad. En este sentir concuerdo con la definición de una concordancia, que es la concordancia de Strong, que señala en razón al significado de gracia diciendo que es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. A modo de ejemplo, recordemos la porción leída en nuestra introducción que dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Al saber que la gracia de Dios es un don inmensamente valorable, debemos entender también que trae consigo esta gran responsabilidad por parte de nuestras vidas en cuanto a su provecho y adecuada administración. Pero aún en esta tarea la gracia de Dios nos sobrepasa, ya que en nuestras flaquezas y limitaciones Dios se compadece de nosotros, invitándonos a recibir la ayuda necesaria para el éxito y victoria. Hebreos 4, versos 14 al 16, dice la Escritura: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amados hermanos, cuando recordamos esta inefable doctrina de la gracia, no podemos sino dar la honra y la gloria al Dios Todopoderoso, misericordioso, que así como decía John Newton, que habiendo nosotros estado perdidos, Él nos ha encontrado. Estando ciegos, ahora vemos. Querido amigo que escuchas y que aún no tienes esta gracia para con tu vida, esta es una buena noticia. Esta gracia es para todos y trae salvación a todos los hombres, a cada quien abra su corazón y manifieste su necesidad de perdón por sus pecados y reciba a Jesucristo como su Salvador. Hazlo y permite que el regalo, la gracia misericordiosa de Dios para contigo te alcance para su gloria. Amado Dios y Padre Celestial,
Te rogamos, Señor, por esta tu palabra, para que pueda germinar en el corazón de todo aquel que ha escuchado. Nosotros, tus hijos, para que administremos tan precioso don que tú has otorgado a todo aquel que ha creído. Pero también, Señor, te rogamos, te suplicamos, que esta tu gracia alcance a aquellos que aún no te conozcan, aquellos, Señor, que están necesitados, aquellos en los cuales, Padre Celestial, sus corazones reciben testimonio por medio del Espíritu Santo para conversión. Gracias, Dios amado. Sella esta tu palabra y la gloria sean a tu santo nombre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y él me halló. Oh, gracia del Señor Jesús, me levantó del mal, perdido estaba en el dolor, mas me llegó su luz. Pasé por pruebas y dolor, angustias sin cesar, la gracia obrase en mi favor, me vino a después de estar con mi Jesús 1000 años y 1000 más, aún, Señor, me quedará la gran eternidad. Sublime gracia, Hemos llegado ya al final de nuestro programa En Espíritu y en Verdad, y le damos gracias a Dios porque Él nos ha acompañado en el transcurso de esta hora. Queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que continúen orando, y queremos también invitarlos a que continúen escribiéndonos al programa. Recuerden, al teléfono más 569-7939-4644. Repito, al teléfono más 569-7939-4644. O al correo ministerio.enespirituyenverdad@outlook.es. ministerio.enespirituyenverdad@outlook.es. Los dejamos invitados entonces a que también sintonicen, pueden ahí pedir los temas
pueden pedir también los programas completos y nosotros les estaremos enviando cada uno de sus requerimientos, como también las alabanzas. Esperamos en el Señor que podamos nuevamente juntarnos y reunirnos el próximo jueves en un nuevo programa en espíritu y en verdad, si es que nuestro Padre Celestial así también los permite. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Este ha sido el programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el ministerio de predicación en espíritu y en verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.